Hola, queridos oyentes. ¿Alguna vez han sentido un vacío que no explica, un deseo que los quema por dentro aunque todo parece estar bien? Hoy les traigo una historia que les hará latir el corazón, una historia de esas que te hacen suspirar y pensar en lo que realmente queremos en la vida. Si te gusta este tipo de relatos, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario contándonos desde dónde nos escuchas. Vamos a sumergirnos en este drama. Me llamo Lucía, tengo 32 años y vivo en Puerto Escondido, una ciudad donde el mar murmura secretos y el sol quema hasta los pensamientos. Hace unos años, yo era la reina de las sonrisas en un hotel de lujo, atendiendo a turistas con mi uniforme impecable, mi cabello recogido en un moño perfecto y una chispa en los ojos que hacía que los hombres se detuvieran a mirarme un segundo más de lo necesario. Era joven, vibrante, con la piel bronceada por el sol de la costa y una risa que resonaba como las olas contra las rocas. Pero eso fue antes. Ahora, soy solo Lucía, la esposa de Javier, atrapada en una rutina que me pesa como una piedra en el pecho. Vivo en un departamento pequeño, de esos que tienen paredes blancas que nunca terminan de estar limpias y un balcón que da al bullicio de la ciudad. Desde ahí, se escucha el rugido del mar, pero también el claxon de los autos y el zumbido de las motos que nunca paran. Mi vida con Javier no es mala, no me malinterpreten. Él es bueno, de esos hombres que no alzan la voz, que llegan a casa con una bolsa de mangos del mercado y te dicen para ti, mi amor, con una sonrisa cansada. Javier es chofer de camión, se pasa el día en la carretera, oliendo a gasolina y sudor, pero siempre encuentra un momento para preguntarme cómo estoy. Y yo miento. Le digo que estoy bien, que todo está chido, pero en el fondo, siento un hueco que no explica. La verdad es que nuestra vida juntos se ha vuelto como una taza de café olvidada en la mesa, tibia, sin sabor, algo que sigues tomando por costumbre. En la cama, es aún peor. Javier es cariñoso, sí, pero sus caricias son torpes, rápidas, como si estuviera cumpliendo un trámite. Me abraza, me besa, pero antes de que pueda sentir algo, ya está dormido, roncando suavemente mientras yo miro el techo, con el cuerpo todavía despierto, anhelando algo que no sé nombrar. No es que no lo quiera, lo juro. Pero hay noches en las que me quedo despierta, con la camiseta pegada al cuerpo por el sudor, escuchando las olas y preguntándome si esto es todo lo que tendré. Recuerdo cómo era antes, en el hotel. Los huéspedes, sobre todo los extranjeros, me miraban con ojos que decían más de lo que sus palabras podían. «Qué bonita sonrisa», decían, «o siempre eres tan amable». Sus cumplidos eran como un trago de tequila, cálidos, rápidos, te hacían sentir viva por un momento. Había un compañero, Miguel, que siempre bromeaba conmigo en las fiestas del trabajo. Sus manos rozaban mi cintura al pasar, no de mala manera, sino con una intención que me hacía estremecer. Nunca pasó nada, claro, porque yo sabía dónde estaba mi lugar. Pero esos momentos, esos pequeños roces, me recordaban que era una mujer, que mi cuerpo aún podía encender algo en alguien. Ahora, todo eso parece un sueño lejano. Mi espejo ya no refleja a la Lucía de antes. Mi piel sigue siendo suave, sí, pero hay ojeras que no se van, y mi cabello, que antes caía en ondas perfectas, ahora lo llevo suelto, revuelto por el viento del mar. Mis manos, que una vez sostenían bandejas de cócteles, ahora están ásperas de tanto lavar platos y ropa. Pero no me quejo, o al menos, trato de no hacerlo. Javier me quiere, y eso debería ser suficiente, ¿no? Entonces, ¿por qué siento este vacío, este ardor que me quema por dentro cada vez que me quedo sola en casa? Todo cambió hace unas semanas, cuando una tormenta arrasó con nuestra calle. El viento y la lluvia destrozaron varias casas, incluyendo la nuestra. El techo se vino abajo, las paredes se agrietaron, y el agua inundó todo lo que teníamos. No nos quedó de otra más que empacar lo poco que salvamos y buscar refugio. Javier llamó a su hermano menor, Diego, que vive en un departamento moderno en una zona más nueva de la ciudad. «Nos puede recibir unos días, hasta que encontremos algo», dijo Javier, con esa calma suya que a veces me saca de quicio. Yo solo asentí, aunque por dentro sentía una mezcla de alivio y nervios. No conocía mucho a Diego, solo lo había visto en un par de reuniones familiares. Era el típico cuñado joven, callado, con una sonrisa fácil y unos brazos que parecían tallados por el trabajo duro. Pero nunca le puse mucha atención. Hasta ahora. El día que llegamos a su departamento, el sol pegaba fuerte, como si quisiera recordarnos que no había escapatoria del calor. Diego nos abrió la puerta, con una camiseta gris que se le pegaba al cuerpo por el sudor. «Pasen, pasen». «No es un palacio, pero aquí caben», dijo con una risa que llenó el aire.
Sus ojos, oscuros y brillantes, se detuvieron en mí un segundo más de lo normal, y sentí un cosquilleo que no debería estar ahí. Sacudí la cabeza, pensando que era el cansancio, el estrés de la mudanza. El departamento de Diego era pequeño pero limpio, con ventanas grandes que daban al mar y un olor a pintura fresca que me hizo respirar profundo. Había un sofá en la sala, una mesa de madera sencilla y un par de plantas en el balcón que parecían pedir agua a gritos. «Ustedes duermen en el cuarto, yo me quedo en el sofá», dijo Diego mientras cargaba una de nuestras maletas. Su voz era grave, con ese acento costeño que arrastra las palabras como si no tuviera prisa. Javier protestó, pero Diego lo cortó con un gesto. «No hay pedo, hermano, es temporal. Además, yo casi no estoy en casa». Y así empezó nuestra nueva rutina. Javier salía temprano a manejar su camión, a veces por días enteros. Yo me quedaba en el departamento, tratando de hacer que ese lugar ajeno se sintiera un poco como hogar. Limpiaba, cocinaba, regaba las plantas de Diego. Pero cada vez que él llegaba, con su olor a gasolina y su camiseta ajustada marcando cada músculo, sentía algo que no podía ignorar. Diego era diferente a Javier. No solo por la edad, aunque eso ya era notorio. Diego tenía 27 años, 5 menos que yo, y una energía que llenaba el espacio. Sus manos, callosas por su trabajo como mecánico, parecían hechas para sostener algo más que herramientas. Cuando hablaba, sus ojos se clavaban en los míos, no con descaro, sino con una intensidad que me hacía bajar la mirada. «¿Y tú, Lucía, cómo le haces para no aburrirte aquí todo el día?», me preguntó un día mientras tomábamos café en la mesa. Su tono era casual, pero había algo en su voz, una curiosidad que me puso nerviosa. «Pues, no sé, hago lo que puedo», respondí, sintiendo como el calor subía por mi cuello. Él sonrió, una sonrisa que dejaba ver unos dientes blancos contra su piel bronceada, y por un momento, me imaginé cómo sería sentir esa sonrisa más cerca. No. Sacudí la cabeza de nuevo. Estaba casada. Javier era mi esposo, el hombre que me había dado un hogar, que me abrazaba aunque no supiera cómo hacerme sentir viva. Pero cada día que pasaba en ese departamento, con Diego entrando y saliendo, trayendo consigo el olor del mar y del trabajo duro, sentía que algo en mí se despertaba. Era como si mi cuerpo, que había estado dormido por años, empezara a gritar. Mis manos temblaban un poco cuando le pasaba un plato de comida, y cuando él me agradecía con un «gracias, Lucía, eres un amor», sentía un nudo en el estómago que no era solo hambre. Una tarde, mientras colgaba la ropa en el balcón, Diego llegó más temprano de lo usual. El sol estaba cayendo, pintando el cielo de un naranja que se reflejaba en el mar. Yo llevaba una camiseta vieja, de esas que se pegan al cuerpo cuando sudas, y el cabello suelto, revuelto por el viento. «¿Necesitas ayuda?», preguntó desde la puerta, con una bolsa de tortillas en la mano. «No, estoy bien», dije, pero mi voz salió más baja de lo que esperaba. Él se acercó, dejando la bolsa en la mesa, y se quedó a 1 metro de mí, mirando cómo colgaba una sábana. «Te ves cansada, Lucía, mi hermano te está cuidando bien», bromeó, pero había algo en su tono que no era solo una broma. Lo miré, y por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Los suyos eran como el mar en calma, profundos, pero con una corriente oculta que podía arrastrarte. «Javier hace lo que puede», respondí, girándome para esconder el rubor en mis mejillas. Esa noche, Javier no llegó. Había llamado para decir que tenía un viaje largo y que estaría fuera un par de días. Yo me quedé en el departamento, sola con Diego. La cena fue silenciosa, solo el sonido de los cubiertos y el murmullo del televisor de fondo. Diego se levantó para lavar los platos, y yo me ofrecí a ayudar. Estábamos en la cocina, tan cerca que podía oler el jabón en sus manos y el leve rastro de su sudor. «Déjame a mí, tú descansa», dijo, pero no se movió cuando me acerqué al fregadero. Nuestras manos se rozaron al pasar una olla, y fue como si un relámpago cruzara mi cuerpo. Me quedé quieta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que él lo escucharía. Diego no dijo nada, solo me miró, y en sus ojos vi algo que me asustó y me atrajo al mismo tiempo: deseo. Me alejé rápido, murmurando una excusa sobre estar cansada. Subí al balcón, buscando aire, buscando claridad. El viento del mar me golpeó la cara, pero no pudo apagar el fuego que sentía dentro. Mis manos agarraron la barandilla, y mientras miraba las luces de la ciudad, supe que algo estaba cambiando. No sabía qué, pero lo sentía en cada poro de mi piel, en cada latido que parecía gritar un nombre que no era el de mi esposo. La noche había caído sobre Puerto Escondido, y el viento traía un susurro salado que se colaba por el balcón donde yo estaba, con las manos aún aferradas a la barandilla.
Las luces de la ciudad parpadeaban como si intentaran contarme algo, pero mi corazón latía demasiado fuerte como para escuchar. Ese roce en la cocina con Diego, ese instante en que nuestras manos se encontraron, seguía quemándome por dentro, como si alguien hubiera encendido una chispa en un montón de leña seca. Me quedé ahí, mirando el horizonte oscuro, tratando de apagar ese calor que no tenía derecho a sentir. Pero el aire húmedo y el rumor del mar no ayudaban, solo hacían que mi piel se sintiera más viva, más hambrienta. Bajé del balcón y entré al departamento, donde la luz tenue de una lámpara pintaba sombras largas en las paredes. Diego estaba en la sala, sentado en el sofá, con una botella de agua en la mano y la mirada perdida en la pantalla del televisor, aunque estaba apagado. No me miró cuando pasé, pero sentí sus ojos seguirme, como un peso invisible que me hacía caminar más lento. «Voy a dormir», murmuré, sin girarme, como si decirlo en voz alta pudiera ponerle un candado a lo que estaba sintiendo. Él solo respondió con un sí, descansa, pero su voz tenía un filo, algo que vibraba más allá de las palabras. Me metí al cuarto, cerré la puerta y me dejé caer en la cama. La sábana estaba fría, pero mi cuerpo seguía ardiendo. Me quité la camiseta húmeda y me puse una más ligera, de esas que apenas cubren lo necesario, como si quisiera castigarme por lo que estaba pensando. Me acosté, pero el sueño no llegaba. En cambio, mi mente seguía dando vueltas, atrapada en la imagen de Diego, su espalda ancha, sus manos fuertes, la manera en que su mirada parecía desnudarme sin tocarme. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convocar la cara de Javier, su sonrisa sencilla, sus abrazos torpes. Pero era inútil. La chispa ya estaba encendida, y yo no sabía cómo apagarla. Al día siguiente, el sol volvió a castigar la ciudad con su calor implacable. Javier seguía fuera, y el departamento parecía más pequeño con solo Diego y yo. Intenté mantenerme ocupada, barrí el piso, lavé los trastes, regué las plantas que ya empezaban a verse más verdes bajo mi cuidado. Pero cada movimiento era una excusa para no pensar en él. Diego llegó a media tarde, con la camiseta empapada de sudor y el cabello revuelto. «¡Qué calor!», «No», dijo, quitándose los zapatos en la entrada. Su voz era casual, pero sus ojos buscaron los míos un segundo antes de desviarse. «Sí, está cañón», respondí, mientras cortaba unos tomates en la cocina, con las manos temblando un poco. Se acercó al fregadero para lavarse las manos, y el espacio entre nosotros se sintió como un imán. El agua corría, salpicando gotas que brillaban bajo la luz de la tarde. «Huele rico, ¿qué estás cocinando?», preguntó, inclinándose un poco para ver la olla. Su brazo rozó el mío, y aunque fue apenas un instante, mi piel se erizó como si hubiera tocado un cable vivo. «Solo un guisado, nada fancy», dije, tratando de sonar normal, pero mi voz salió más suave de lo que quería. Él sonrió, una sonrisa que era más peligrosa que cualquier palabra. «Tú haces que todo sepa mejor, Lucía», dijo, y aunque sonó como un cumplido inocente, había un peso detrás que me hizo tragar saliva. Esa noche, la lluvia llegó sin aviso, como siempre pasa en esta ciudad. El cielo se abrió, y el agua golpeaba las ventanas con un ritmo que parecía compasarse con los latidos de mi corazón. Diego estaba en la sala, arreglando una lámpara que parpadeaba. Yo estaba en la cocina, fregando los platos de la cena, cuando un trueno hizo temblar el departamento. La luz se fue por un segundo, y todo quedó en penumbra, salvo por el resplandor de los relámpagos que entraban por el balcón. «¡Chin!», exclamó Diego desde la sala, riendo. «Esta ciudad no da tregua». Me asomé, con las manos aún húmedas, y lo vi agachado junto a la lámpara, con una linterna en la mano. Su camiseta estaba tensa sobre los hombros, marcando cada línea de su cuerpo, y por un momento, me quedé mirándolo más de lo debido. «¿Necesitas ayuda?», pregunté, acercándome. Mi voz salió baja, casi perdida en el ruido de la lluvia. Él levantó la vista, y la linterna iluminó su rostro, haciendo que sus ojos brillaran como dos brasas. «No, pero quédate por si me electrocuto», bromeó, aunque su mirada no era de broma. Me senté en el sofá, a unos pasos de él, con las piernas cruzadas y el corazón galopando. El aire estaba cargado, no solo por la tormenta, sino por algo que ninguno de los dos quería nombrar. «Siempre eres tan valiente», dije, tratando de aligerar el momento. Él se rió, pero no respondió, solo siguió trabajando, con las manos moviéndose con una precisión que me hacía imaginarlas en otro lugar. La luz volvió, pero la tensión no se fue. Diego se levantó, se limpió las manos en los jeans y dijo: «Voy a darme un baño, estoy hecho un desastre». Asentí, sin mirarlo, y me puse a doblar una sábana que estaba sobre el sofá, como si eso pudiera distraerme.
Pero cuando escuché el agua correr desde el baño, mi mente traicionera empezó a dibujar imágenes que no debería. El sonido del agua golpeando su piel, el vapor llenando el pequeño cuarto, su silueta detrás del cristal empañado. Sacudí la cabeza, enojada conmigo misma. ¿Qué me pasaba? Era una mujer casada, no una niña tonta deslumbrada por un hombre guapo. Pero mi cuerpo no escuchaba razones, sentía un calor que subía desde el estómago, un hambre que no había sentido en años. Me levanté y fui al balcón, dejando que la lluvia me salpicara la cara. El agua estaba fría, pero no apagaba nada. Cerré los ojos, intentando calmarme, pero entonces escuché la puerta del baño abrirse. Diego salió, con una toalla alrededor de la cintura y el cabello húmedo cayendo sobre la frente. La luz del pasillo lo iluminaba, y cada gota de agua que resbalaba por su pecho parecía trazar un camino que mis ojos no podían evitar seguir. ¿Estás bien, Lucía?, preguntó, deteniéndose a unos pasos de mí. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera romper algo frágil. Sí, solo el calor, mentí, aunque la lluvia seguía cayendo a mi espalda. Él se acercó, solo un paso, pero fue suficiente para que el aire entre nosotros se volviera espeso. No parece calor, dijo, y su mirada se clavó en la mía, sin esquivar, sin disimular. Mi respiración se aceleró, y sentí que el balcón se hacía más pequeño, como si las paredes se cerraran a nuestro alrededor. Diego, no deberíamos, empecé, pero mi voz se quebró. Él no dijo nada, solo dio otro paso, y ahora estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, mezclado con el olor a jabón y lluvia. Su mano se alzó, como si quisiera tocarme, pero se detuvo a medio camino. Lo sé, murmuró, y en sus ojos vi la misma lucha que yo sentía, querer algo que no debíamos querer. No sé quién dio el último paso, si fui yo o él. Pero de pronto, nuestras manos se encontraron, y fue como si el mundo entero se detuviera. Sus dedos, ásperos y cálidos, se cerraron sobre los míos, y por un instante, todo lo que era correcto o incorrecto dejó de importar. No fue amor, no fue una promesa, fue algo más crudo, más profundo, como dos animales que se encuentran en la oscuridad y se reconocen. Nos acercamos más, y cuando sus labios rozaron mi cuello, un escalofrío me recorrió entera, como si mi cuerpo hubiera estado esperando ese toque toda la vida. La lluvia seguía cayendo, pero dentro de mí, era una tormenta mucho más grande. No hablamos después. Él se apartó, con la respiración agitada, y yo me quedé temblando, con la camiseta pegada al cuerpo por la lluvia y algo más. Esto no está bien, dijo Diego, más para sí mismo que para mí, y se dio la vuelta, entrando al departamento sin mirar atrás. Yo me quedé en el balcón, con el corazón desbocado y las manos apretando la barandilla, como si pudiera aferrarme a algo que ya se me estaba escapando. La ciudad seguía su ritmo, ajena a lo que acababa de pasar, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Me quedé ahí, bajo la lluvia, con el sabor de su aliento todavía en mi piel, preguntándome cómo había llegado a este punto, y qué demonios iba a hacer ahora. La lluvia seguía cayendo, pero ya no era una tormenta, solo un murmullo constante que golpeaba las ventanas como si quisiera recordarme lo que había hecho. Me quedé en el balcón, con las manos apretadas contra la barandilla, el agua empapándome la ropa y el cabello, pero no podía moverme. El sabor de Diego aún estaba en mi piel, un eco cálido que se mezclaba con el frío de la noche. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones cortas, como si el aire no fuera suficiente para calmar el torbellino dentro de mí. Sabía que lo que había pasado entre nosotros era un error, pero también era algo que me había hecho sentir viva, aunque fuera por un instante. Y eso, precisamente, era lo que me aterrorizaba. Entré al departamento, con los pies descalzos dejando huellas húmedas en el suelo. La luz de la lámpara seguía titilando, y el sofá donde Diego había estado estaba ahora vacío, con una manta arrugada como única prueba de su presencia. Me senté en el borde de la cama, con las manos temblando mientras me quitaba la camiseta mojada. Me puse una seca, pero no podía quitarme la sensación de sus dedos en mi piel, de su aliento cerca de mi cuello. Cerré los ojos, tratando de borrar la imagen, pero era como intentar apagar un incendio con las manos vacías. Me acosté, mirando el techo, pero el sueño no llegaba. Solo estaba el ruido de la lluvia y el peso de un secreto que ya no podía ignorar. A la mañana siguiente, el sol volvió a brillar, como si la tormenta nunca hubiera existido. Me levanté temprano, con el cuerpo pesado, como si hubiera corrido toda la noche. Preparé café, corté fruta, traté de llenar el silencio con tareas. Diego salió de la sala, con el cabello revuelto y los ojos oscuros que evitaban los míos. «Buenos días», dijo, con una voz que sonaba más cansada que de costumbre.
Buenos días, respondí, sin mirarlo, mientras servía el café en una taza que temblaba en mis manos. Nos movimos por el departamento como fantasmas, hablando lo justo, tocándonos lo menos posible. Pero cada vez que pasaba cerca de él, sentía un tirón, como si un hilo invisible nos uniera, aunque ambos sabíamos que debíamos cortarlo. Los días siguientes fueron una danza incómoda. Yo cocinaba, limpiaba, regaba las plantas, tratando de mantener las manos ocupadas para no pensar. Diego llegaba tarde del taller, con la ropa manchada de aceite y una expresión que no dejaba ver lo que sentía. A veces, nos sentábamos a comer juntos, pero las conversaciones eran cortas, llenas de pausas que pesaban más que las palabras. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntaba yo, y él respondía con un bien, lo de siempre que no decía nada. Pero sus ojos, esos ojos que parecían ver más allá de mi piel, me traicionaban. Y los míos, lo sabía, también lo hacían. Una tarde, mientras colgaba ropa en el balcón, escuché la puerta abrirse. Era Javier. Mi corazón dio un salto, no de alegría, sino de pánico. «Mi amor, ya llegué», gritó desde la entrada, con esa voz suya que siempre sonaba como si todo estuviera bien. Dejé caer una sábana al suelo, con las manos temblando, y corrí a recibirlo. Lo abracé, quizás con demasiada fuerza, como si quisiera convencerme de que él era mi hogar. «Te extrañé», dijo, besándome la frente, y yo sonreí, aunque sentía que mi cara se iba a romper. Diego salió de la sala, con una bolsa de herramientas en la mano. «¿Qué onda, hermano?», dijo, dándole un abrazo rápido a Javier. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, fue como si el aire se volviera sólido. Bajé la mirada, fingiendo ajustar la sábana en el tendedero. Esa noche, Javier estaba más cariñoso de lo normal. Cenamos los tres, con él contando historias de la carretera, riendo por un cliente que casi lo hace chocar por una discusión tonta. Yo asentía, reía cuando tocaba, pero cada bocado sabía a ceniza. Diego comía en silencio, con los ojos fijos en su plato, como si temiera que un movimiento en falso lo delatara. Después de la cena, Javier me tomó de la mano y me llevó al cuarto. «¿Te ves cansada, mi amor? ¿Todo bien?», preguntó, mientras me acariciaba el cabello. «Sí, solo el calor y todo esto», mentí, señalando vagamente el departamento. Él sonrió, confiado, y me abrazó. Pero mientras sus brazos me envolvían, yo no podía dejar de pensar en Diego, en cómo su toque había sido diferente, más urgente, más vivo. Esa noche, cuando Javier se durmió a mi lado, con su brazo pesado sobre mi cintura, me quedé mirando la pared. Sentía su respiración tranquila, pero mi cuerpo estaba tenso, como un alambre a punto de romperse. Me levanté con cuidado, descalza, y caminé hasta la cocina, donde la luz de la luna entraba por la ventana. Diego estaba ahí, sentado en una silla, con una cerveza en la mano, mirando el suelo como si buscara respuestas en las baldosas. «No podía dormir», dijo, sin levantar la vista. «Yo tampoco», respondí, y me senté frente a él, con la mesa como una barrera que no sabía si quería derribar. «No podemos seguir así, Lucía», dijo de pronto, con la voz baja pero firme. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque quieto. «Lo sé», murmuré, pero mi voz temblaba. «Es mi hermano. Y tú eres su esposa». Cada palabra suya era un clavo en mi pecho, pero también una verdad que no podía negar. «Entonces, ¿por qué sigo sintiendo esto?», pregunté, casi en un susurro, con los ojos fijos en mis manos, que retorcían un trapo viejo. Diego no respondió de inmediato. Levantó la mirada, y por un momento, vi en sus ojos el mismo torbellino que sentía yo, deseo, culpa, miedo. «Porque a veces queremos lo que no debemos», dijo finalmente, y se levantó, dejando la cerveza a medio tomar. «Pero no siempre es tan fácil detener lo que ya empezó». Los días pasaron, y aunque intentábamos mantener la distancia, el departamento era demasiado pequeño para escapar. Una mañana, mientras Javier estaba en la ducha, Diego y yo nos encontramos en la cocina. Yo estaba cortando cebolla, con los ojos llorosos, cuando le entró a buscar un vaso de agua. «¿Estás llorando por la cebolla o por otra cosa?», bromeó, pero su voz tenía un filo que cortaba. «Por la cebolla», respondí, pero cuando me acerqué al fregadero para lavar un cuchillo, nuestros brazos se rozaron. Fue un instante, pero suficiente para que mi piel ardiera de nuevo. Él se quedó quieto, con el vaso en la mano, y por un segundo, pensé que iba a decir algo, a hacer algo. Pero solo apretó los labios y salió de la cocina. La culpa era como una sombra que me seguía a todas partes. Cada vez que Javier me besaba, cada vez que me decía «te amo», sentía que una parte de mí se rompía.
Pero también había momentos en los que Diego y yo nos encontrábamos solos, y el aire se volvía tan denso que apenas podía respirar. Una noche, Javier tuvo que salir de nuevo por un viaje corto. «Cuida a Lucía, ¿eh?», le dijo a Diego, dándole una palmada en el hombro. Diego asintió, pero no me miró. Cuando Javier se fue, el departamento quedó en silencio, salvo por el zumbido del ventilador. Yo estaba en el balcón, regando las plantas, cuando Diego se acercó. «No deberías estar aquí sola», dijo, con las manos en los bolsillos, como si quisiera mantenerlas ocupadas. «No estoy sola, estás tú», respondí, sin pensar, y me arrepentí al instante. Nos miramos, y el silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Él dio un paso hacia mí, y yo no me moví. Su mano rozó mi brazo, y aunque fue apenas un toque, fue como si hubiera encendido una fogata. «Lucía, esto nos va a destruir», dijo, con la voz quebrada. «Ya lo está haciendo», respondí, y antes de que pudiera pensarlo, me acerqué más, dejando que su calor me envolviera. No fue como la primera vez, no fue un impulso ciego. Fue lento, deliberado, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea de la que no había vuelta atrás. Sus manos encontraron mi cintura, y por un momento, el mundo entero desapareció. Después, nos separamos en silencio, como si hablar pudiera romper algo más frágil que nosotros mismos. Él se fue al sofá, y yo al cuarto, pero ninguno de los dos durmió. La culpa era ahora una bestia que me devoraba por dentro, pero también había una parte de mí que no quería dejar de sentirlo. Al día siguiente, Javier volvió, con su sonrisa de siempre y una bolsa de tamales que había comprado en el camino. «Para mi reina», dijo, besándome la mejilla. Yo sonreí, pero cuando miré a Diego, que estaba en la esquina de la sala, vi en sus ojos el mismo peso que cargaba yo. Nos habíamos perdido, y no sabía si alguna vez encontraríamos el camino de regreso. Estaba en la cocina, lavando los platos de la cena, cuando escuché a Javier reír desde el balcón, hablando por teléfono con un amigo. Diego entró, con una excusa tonta sobre buscar una cuchara. Nuestras miradas se cruzaron, y por un instante, el mundo se detuvo. Pero entonces, Javier entró, todavía riendo, y dijo: «Lucía, ¿viste cómo te miraba Diego? Creo que le caíste bien». Su tono era ligero, inocente, pero mi corazón se congeló. Me giré hacia el fregadero, dejando que el agua corriera sobre mis manos, como si pudiera lavar lo que sentía, lo que había hecho. El agua corría por mis manos, fría y constante, mientras los platos se amontonaban en el fregadero. El comentario de Javier, tan inocente, tan despreocupado, seguía resonando en mi cabeza como un eco que no se apagaba. «¿Viste cómo te miraba Diego?», había dicho, con esa risa suya que nunca sospechaba nada. Mis dedos se detuvieron en un vaso, apretándolo más de lo necesario, como si pudiera aplastar el nudo que se formaba en mi garganta. Afuera, la noche de Puerto Escondido estaba tranquila, con el murmullo del mar como un susurro que intentaba calmarme, pero no podía. La culpa era un peso que me hundía, y cada mirada de Diego, cada roce accidental, era como echar sal a una herida que no sanaba. Me sequé las manos con un trapo viejo y salí al balcón, buscando aire, buscando algo que me devolviera a mí misma. La ciudad brillaba bajo un cielo lleno de estrellas, pero yo solo veía el reflejo de mi propio rostro en el cristal de la ventana, una mujer que ya no reconocía del todo. Javier estaba en la sala, hablando por teléfono, su voz alegre llenando el espacio. Diego, en cambio, se había encerrado en su pequeño mundo, sentado en una esquina con una caja de herramientas que parecía más una excusa para no hablar. Desde esa noche en la cocina, apenas cruzábamos palabras, pero el silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier conversación. Era un silencio que gritaba, que pesaba, que nos ataba a un secreto que ninguno quería nombrar. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrios rotos. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, sonreía cuando Javier me abrazaba antes de salir a manejar su camión. Pero cada gesto era mecánico, como si estuviera actuando en una obra que ya no entendía. Diego, por su parte, empezó a pasar más tiempo fuera. «Tengo mucho trabajo en el taller», decía, y se iba antes del amanecer, regresando cuando la ciudad ya dormía. Pero cuando estaba en casa, su presencia era imposible de ignorar. Lo veía en las cosas pequeñas, la forma en que dejaba su taza de café a medio tomar, el olor a gasolina que impregnaba su ropa, la manera en que sus hombros se tensaban cuando yo entraba a la sala. Y aunque intentaba evitarlo, mis ojos lo buscaban, como si fueran imanes atraídos por algo prohibido. Una mañana, mientras doblaba ropa en el balcón, encontré una nota doblada dentro de un bolsillo de su chamarra. Era un pedazo de papel arrugado, con una letra torpe que reconocí de inmediato. «Lucía, no puedo seguir así.
No es justo para ti, ni para Javier, ni para mí. Me voy a otro taller, lejos. Cuida a mi hermano, por favor. Diego. Las palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos, pero no de sorpresa, sino de alivio mezclado con dolor. Sabía que esto tenía que terminar, pero leerlo, verlo escrito, era como cerrar una puerta que nunca debía abrir. Guardé la nota en mi bolsillo, con las manos temblando, y seguí doblando la ropa como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, sentía que algo se rompía, no con estruendo, sino con un crujido lento, como una rama que se quiebra bajo demasiada nieve. Esa tarde, Javier llegó con una noticia que me tomó desprevenida. Encontré un departamento nuevo, mi amor. Es pequeño, pero está cerca del mar, y creo que podemos empezar de nuevo ahí, dijo, con los ojos brillando de ilusión. Me abrazó, y por un momento, quise creer que todo podía ser como antes, que podía borrar lo que había hecho y ser la esposa que él merecía. Suena bien, respondí, forzando una sonrisa, pero mi voz sonó hueca, como si viniera de alguien más. Diego no estaba cuando Javier me lo contó, y cuando regresó esa noche, no mencionó nada. Solo me miró desde la puerta, con una expresión que mezclaba tristeza y resignación, y supe que ya había tomado su decisión. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y tormento. Ayudé a Javier a empacar nuestras cosas, a medir cortinas nuevas, a soñar con un hogar que sería nuestro. Pero cada caja que cerraba era como enterrar una parte de mí misma, una parte que había despertado con Diego y que ahora tenía que volver a dormir. Él, mientras tanto, se volvió más distante. Apenas hablaba, apenas se quedaba en casa. Una noche, lo vi sentado en el balcón, mirando el mar con una cerveza en la mano. Me acerqué, no porque quisiera, sino porque algo en mí no podía dejarlo ir del todo. ¿Ya te vas?, pregunté, con la voz baja, casi perdida en el viento. Él asintió, sin mirarme. Es lo mejor, Lucía. Para todos. No dije nada más, solo me quedé ahí, con las manos en los bolsillos, sintiendo el peso de la nota que aún llevaba conmigo. El día que Diego se fue, no hubo despedidas grandes. Solo un cuídense dicho con voz grave mientras cargaba una mochila al hombro. Javier le dio un abrazo, le palmó la espalda y le dijo, «Vuelve cuando quieras, hermano». Yo me quedé en la cocina, fingiendo lavar un plato que ya estaba limpio, porque no confiaba en mi voz para decir adiós. Cuando escuché la puerta cerrarse, sentí un vacío que no podía explicar, como si una parte de mí se hubiera ido con él. Pero también sentí algo más, un alivio amargo, como cuando te arrancas una costra sabiendo que la herida aún no sana. Javier y yo nos mudamos al nuevo departamento una semana después. Era pequeño, pero luminoso, con paredes recién pintadas y un balcón que olía a sal y libertad. Me dediqué a hacer lo nuestro, compré plantas nuevas, colgué cortinas de colores, preparé cenas que hacían sonreír a Javier. Él estaba feliz, más ligero que nunca, como si la tormenta que destruyó nuestra casa anterior también hubiera limpiado algo en él. Este es nuestro nuevo comienzo, mi amor, decía, y yo asentía, aunque mi corazón seguía cargando un peso que él no veía. Cada noche, cuando Javier se dormía a mi lado, yo me quedaba despierta, mirando el techo, preguntándome si alguna vez sería la misma. La culpa seguía ahí, como una sombra que no se despegaba, pero también había algo nuevo, una determinación silenciosa. Decidí que no podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía elegir cómo seguir. Empecé a prestarle más atención a Javier, a sus historias de la carretera, a sus risas torpes, a la forma en que me tomaba de la mano como si yo fuera lo único que importaba. Y aunque no sentía el fuego que una vez busqué, encontré algo diferente, una calidez suave, como el sol de la mañana que no quema, pero calienta lo suficiente para seguir adelante. Una tarde, mientras regaba las plantas en el nuevo balcón, encontré una pequeña pulsera de cuentas que había comprado años atrás, cuando aún trabajaba en el hotel. Era un recuerdo de una época en que me sentía viva, deseada, libre. La sostuve en la mano, sintiendo su peso ligero, y por un momento, pensé en Diego, en su mirada intensa, en sus manos que parecían prometer tanto. Pero luego miré a Javier, que estaba dentro, arreglando una silla con esa paciencia suya que nunca se agotaba. Guardé la pulsera en una caja vieja, bajo un montón de ropa que ya no usaba, y decidí que no la necesitaba más. La vida siguió, como siempre lo hace. Las noches se volvieron más tranquilas, el mar seguía cantando su canción, y Javier seguía siendo el hombre que me amaba sin preguntas. A veces, cuando el viento traía el olor de la gasolina, mi corazón se apretaba, pero ya no era un dolor que me rompía. Era solo un recordatorio de que había tropezado, pero había elegido levantarme. Y aunque el eco de Diego seguía en algún rincón de mi alma, supe que mi lugar estaba aquí,
con el hombre que nunca dejó de elegirme. Estaba en la cocina, cortando limones para una salsa, cuando Javier entró con una sonrisa enorme. Mira, mi amor, compré unas flores para el balcón. Para que todo esté más chido, dijo, dejando un ramo de margaritas sobre la mesa. Me miró con esos ojos suyos, tan llenos de una fe que no merecía, y por primera vez en mucho tiempo, mi sonrisa fue genuina. Están perfectas, dije, y me acerqué a besarlo, sintiendo que, tal vez, podía empezar a sanar. Y así termina nuestra historia, queridos oyentes. ¿Qué opinan? ¿Alguna vez han enfrentado una tentación que los hizo dudar? Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse para más historias que tocan el corazón. Nos vemos en la próxima.